Hay una persona en tu vida que lo tiene. No sabes cómo lo hace. No sabes de dónde viene, pero lo tiene. Todo está colapsando a su alrededor. Hay caos, hay presión, hay situaciones que a cualquier otra persona la harían perder el control completamente. Y esta persona está ahí, tranquila, presente, como si el mundo entero pudiera estar en llamas y ella estuviera simplemente tomando café en una mañana normal de martes. Y tú te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo es posible estar así? ¿Qué tiene esta persona que yo no tengo? ¿Es genética? ¿Es práctica? ¿Es que simplemente no le importa nada? Y aquí es donde todo el mundo se equivoca, porque no todas las calmas son iguales. No existe un solo tipo de persona tranquila. Existen cuatro. Cuatro tipos completamente distintos. Cuatro formas de sobrevivir a la tormenta. Cuatro mentes que desde afuera parecen exactamente iguales, pero que por dentro no podrían ser más diferentes. Y uno de esos cuatro tipos, el último, el más raro, el que casi nadie reconoce porque casi nadie lo ha visto de cerca, funciona en un nivel completamente diferente al de los demás. Y antes de que este video termine, vas a saber exactamente cuál eres tú. No el que quisieras ser, no el que crees que eres, el que realmente eres. Y eso va a cambiar la forma en que te entiendes a ti mismo en situaciones de presión. Para siempre. Empecemos por el primero, y empecemos fuerte, porque este es el que más gente tiene y menos gente admite. El primer tipo se llama la calma falsa. Y si esto te incomoda un poco al escucharlo, probablemente es el tuyo. Esta es la persona que desde afuera parece completamente tranquila. Cara de póker perfecta, voz modulada, lenguaje corporal controlado. Nadie que la mire puede saber lo que está pasando por dentro. Pero por dentro es otra historia completamente diferente. Por dentro hay una reunión de crisis en curso, una reunión de emergencia donde todos los pensamientos están gritando al mismo tiempo y nadie tiene el control de la situación. Ok, no entres en pánico, pero todo está en llamas, literalmente todo. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cuánto tiempo tengo antes de que esto colapse completamente? Y todo eso está ocurriendo mientras por fuera la cara dice absolutamente nada. Imagina esto, una entrevista de trabajo. El entrevistador hace la pregunta más simple del mundo. Cuéntame sobre ti. Y el cerebro de esta persona entra en cortocircuito instantáneo. ¿Qué le cuento? ¿Quién soy realmente? ¿Qué versión de mí quiere escuchar esta persona? ¿Empiezo por lo profesional o por lo personal? ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuánto es muy poco? ¿Estoy sudando? Creo que estoy sudando. ¿Se nota que estoy sudando? Y mientras todo eso ocurre en tiempo real, por fuera la respuesta sale con una calma perfecta. Soy una persona muy apasionada por el trabajo en equipo y creo firmemente en la comunicación efectiva como base de cualquier proyecto exitoso. Impecable, controlado, completamente en calma, completamente falso. Los psicólogos tienen un nombre técnico para esto. Se llama surface acting, actuación de superficie. Y es exactamente lo que parece. La habilidad de proyectar hacia afuera un estado emocional que no corresponde en nada a lo que está ocurriendo por dentro. Y hay algo que necesitas entender sobre esto, porque la mayoría de la gente lo ve como algo negativo, como hipocresía emocional, como debilidad disfrazada de fortaleza. Pero eso es un error de análisis. El surface acting es una habilidad compleja. Requiere autoconciencia, requiere control muscular, requiere capacidad de disociar la experiencia interna de la expresión externa en tiempo real bajo presión. Eso no es fácil. La mayoría de las personas no puede hacerlo, y las personas que pueden hacerlo desarrollaron esa habilidad por una razón, porque en algún momento de su vida fue absolutamente necesario, porque en algún contexto, familiar, social, profesional, mostrar lo que sentían por dentro tenía consecuencias. Entonces aprendieron a separar, a crear una capa entre lo interno y lo externo, a ser el pato, calmo en la superficie, pedaleando como loco por debajo. Y esa imagen del pato es perfecta porque captura exactamente la paradoja de este tipo de calma. Desde arriba, desde la perspectiva de quien lo ve, hay gracia, hay tranquilidad, hay control aparente. Desde abajo, desde adentro, hay un esfuerzo constante, agotador, invisible. Y ese agotamiento es real. El surface acting cansa profundamente, porque mantener una máscara requiere energía, requiere atención constante,
Requiere que una parte de tu mente esté siempre monitoreando lo que proyectas, mientras otra procesa lo que realmente está ocurriendo. Es hacer dos cosas simultáneamente todo el tiempo. Y hay un momento donde la máscara se agrieta, donde el esfuerzo supera la capacidad. Y cuando eso ocurre, la señal es siempre la misma. Dos palabras. Estoy bien. No dichas con ligereza, no dichas con indiferencia, dichas con una tonalidad específica. Una tonalidad que cualquier persona que conoce a alguien de este tipo reconoce inmediatamente, porque ese estoy bien no significa estoy bien, significa todo lo contrario. Significa que hay algo enorme que no está siendo dicho, que hay una cantidad de carga emocional que está siendo contenida detrás de esas dos palabras con un esfuerzo que es casi físico. Y si alguna vez dijiste estoy bien en ese tono, sabes exactamente de qué estoy hablando. Ahora, la pregunta importante, ¿es malo ser este tipo? ¿Debería alguien que se identifica con esto tratar de cambiarlo? Y la respuesta es más compleja de lo que parece. La calma falsa tiene un problema y tiene una fortaleza. El problema es el costo. El desgaste de mantener esa máscara indefinidamente es insostenible. Hay un punto donde la energía que se gasta en proyectar calma supera la energía disponible para manejar lo que está causando la tormenta interna. Y en ese punto, algo cede. Puede ser físico, puede ser emocional, puede ser conductual, pero algo cede. La fortaleza es que ya tienes la mitad del trabajo hecho. Ya tienes el control externo. Ya tienes la capacidad de no reaccionar impulsivamente. Lo que falta es conectar ese control externo con algo real por dentro. Lo que falta es no tener que mantener la máscara porque el estado interno genuinamente mejora. Pero llegaremos a eso, porque primero necesitas entender los otros tres tipos para ver el panorama completo. El segundo tipo es el que más cuesta reconocer en los demás, porque parece exactamente igual al primero desde afuera, pero es fundamentalmente diferente, radicalmente diferente. Este es el sobreviviente entumecido. Esta es la persona que ya pasó por el peor momento, que ya atravesó lo más oscuro, que ya lloró todo lo que había para llorar, que ya perdió, ya cayó, ya se rompió, ya no supo cómo seguir y de todas formas siguió. Y ahora está del otro lado. Y desde el otro lado las cosas se ven diferente, muy diferente. Porque cuando ya viviste el peor escenario, cuando ya experimentaste de forma visceral lo que significa que todo salga mal, cuando ya sobreviviste lo que creías que no ibas a sobrevivir, algo cambia en la forma en que el cerebro procesa el riesgo. Algo se recalibra. Los estándares de lo que constituye una amenaza real se reajustan completamente. Lo que antes te aterraba, ahora simplemente ya no tiene el mismo peso. No porque hayas decidido que no importa, sino porque tu sistema nervioso tiene un punto de referencia diferente. Un punto de referencia que dice, he visto peor, he vivido peor, y salí. Cuando algo malo ocurre, la respuesta de esta persona no es pánico, no es crisis, no es derrumbe. Es un suspiro que dice todo sin decir nada. Ya he visto esto, ya he estado aquí, ya sé lo que viene, y ya sé que puedo. Y hay algo increíblemente poderoso en eso. Una solidez que no se puede fingir. Una seguridad que no viene de no haber caído, sino de haber caído y haberse levantado suficientes veces para saber que levantarse es posible. Pero hay algo que necesitas entender sobre esta calma. Y es algo que casi nadie ve, porque la persona que la tiene raramente lo dice en voz alta. Esta calma tiene un precio muy específico, un precio que se pagó antes, con lágrimas, con años, con momentos donde el dolor era tan grande que el sistema nervioso simplemente decidió, no podemos seguir procesando esto, no podemos seguir sintiendo esto con esta intensidad. Y en ese momento, algo se apagó un poco. No todo, no completamente, pero algo se apagó, como un mecanismo de protección, como los fusibles de un circuito eléctrico que saltan para proteger el sistema cuando la carga es demasiada. Y eso que se apagó es lo que produce esa calma particular. Una calma que no es paz, no en el sentido profundo de la palabra. Es una armadura silenciosa, una capa de protección que se construyó sin que la persona lo decidiera conscientemente, que simplemente ocurrió como resultado de haber sentido demasiado.
Esta persona sonríe. Esta persona ayuda. Esta persona aparece en las crisis de los demás como una roca. Esta persona dice las palabras correctas en los momentos difíciles, porque ya sabe de primera mano qué se necesita escuchar cuando todo se cae. Y parece fuerte, porque lo es, pero esa fortaleza viene de un lugar específico. Viene de haber pagado un precio que nadie vio pagar, de haber atravesado cosas sin que nadie estuviera ahí sosteniendo, de haber aprendido que el drama no vale la pena, no porque sea una decisión filosófica, sino porque ya saben lo que es el caos real. Ya lo vivieron, y no tienen energía ni interés en recrearlo artificialmente. Esta persona no crea conflictos, no alimenta dramas, no escala tensiones. No porque sea perfecta, sino porque su sistema nervioso ya tiene demasiado inventario de dolor real como para gastar energía en el dolor manufacturado. Y hay algo más sobre el sobreviviente entumecido que es crucial entender. A veces esa armadura que se construyó para proteger también aísla, también mantiene a distancia cosas que merecerían ser sentidas. También bloquea no solo el dolor, sino también la alegría en su forma más intensa. Porque el mismo mecanismo que apagó la capacidad de ser devastado por lo malo, también redujo un poco la capacidad de ser elevado por lo bueno. Y eso es algo que esta persona raramente reconoce. Porque desde afuera todo parece bien. Desde adentro hay una cierta planitud, una cierta nivelación emocional que evita los valles más profundos, pero también limita los picos más altos. Y reconocer eso, nombrarlo, es el primer paso para que esta persona pueda elegir qué hacer con esa armadura. Si seguir usándola tal como está, o empezar a quitársela cuidadosamente en los contextos donde ya no es necesaria. Ahora viene el tercero, y este es el favorito de muchas personas, porque se ve desde afuera como genialidad, como si esta persona tuviera alguna capacidad superior para manejar el caos, y en cierta medida la tiene, pero el origen de esa capacidad es diferente a lo que parece. El tercer tipo es el estratega hiperanalítico, el que piensa demasiado, el que no entra en pánico porque para cuando el caos llega, su cerebro ya procesó ese escenario hace semanas. Este es el tipo de persona que cuando le preguntas ¿qué pasa si algo sale mal?, responde con una precisión inquietante. Ya hice 3 planes de contingencia, tengo una ruta de escape, analicé las probabilidades de cada escenario posible y ajusté la estrategia en consecuencia. Y la gente a su alrededor lo mira como si fuera un extraterrestre. ¿Quién piensa así? ¿Quién se prepara para algo que ni siquiera ha pasado con ese nivel de detalle? Esta persona. Esta persona piensa así. Y aquí está la clave de por qué parece tan tranquila cuando llega la crisis. No es que no le importe, no es que no sienta el estrés. Es que su cerebro ya vivió esa crisis, mentalmente, semanas antes, meses antes en algunos casos. Ya procesó las emociones que produce ese escenario. Ya pasó por el momento de pánico cuando lo imaginó por primera vez. Ya lo analizó desde todos los ángulos. Ya construyó las respuestas posibles. Entonces, cuando el escenario realmente ocurre, hay algo que los psicólogos llaman familiaridad emocional con la situación. El cerebro dice, esto ya lo vi, ya lo procesé, ya tengo el plan. Y lo que en otra persona produciría pánico, en esta persona produce algo más parecido al aburrimiento. No porque sea fría, sino porque ya consumió la energía emocional de ese evento antes de que ocurriera. Imagina el proyecto en grupo que se cae a pedazos. Todo el mundo entra en pánico, hay reproches, hay caos, hay personas que no saben qué hacer. Y en medio de todo eso, el estratega hiperanalítico saca con total calma el plan B, que ya tenía preparado, que ya había pensado, que nadie sabía que existía porque nadie más había considerado que el plan A podía fallar. Relájense, ya sabía que esto podía pasar, hace meses. Y hay algo inmensamente tranquilizador en tener a alguien así cerca en una crisis. Son el ancla, son la referencia, son la persona a la que todos miran cuando no saben qué hacer porque esa persona siempre sabe qué hacer. O al menos tiene un plan. Y un plan, incluso imperfecto, es infinitamente mejor que el caos sin dirección. Pero hay una sombra en este tipo también. Porque la mente que se prepara para todo también tiende a no poder apagarse, tiende a seguir analizando incluso cuando no hay nada que analizar, tiende a buscar amenazas incluso en situaciones de seguridad, tiende a no poder simplemente estar, sin procesar, sin planear, sin anticipar. Y eso cansa, no de la misma forma que cansa la calma falsa, pero cansa. Es el cansancio de una mente que no tiene botón de apagado.
que incluso en momentos de descanso teórico está corriendo simulaciones en segundo plano, que incluso en momentos de alegría está calculando probabilidades de que algo salga mal. Y la pregunta que esta persona raramente se hace es, ¿cuánta energía estoy gastando en prepararme para cosas que nunca van a ocurrir? ¿Cuántas horas de mi vida mental estoy invirtiendo en escenarios que solo existen en mi imaginación? Y si esa energía pudiera ser usada de otra forma, ¿cómo sería eso? Pero antes de que respondamos eso, vamos al cuarto tipo, el más raro, el que casi nadie tiene, el que todos dicen querer ser, pero que muy pocos entienden realmente en qué consiste. Porque la mayoría de la gente cuando imagina la calma verdadera, la calma genuina, piensa en alguien que no siente nada, alguien a quien no le importa nada, alguien que pasó por tanto que ya no puede ser afectado. Eso no es la calma genuina, eso es el entumecimiento, eso es el tipo 2. La calma genuina es algo completamente diferente, y cuando la ves de cerca, cuando la entiendes de verdad, es una de las cosas más sorprendentes que puede hacer una mente humana. El cuarto tipo, la calma genuina, la real, la que no es máscara, la que no es entumecimiento, la que no es estrategia, la que simplemente es. Y para entenderla, necesitas primero entender lo que no es, porque hay una confusión enorme sobre esto. La calma genuina no es indiferencia, no es distancia emocional, no es no sentir. Esta persona siente profundamente, siente el estrés, siente la presión, siente el peso de las situaciones difíciles con la misma intensidad que cualquier otra persona. La diferencia no está en lo que siente, la diferencia está en lo que hace con lo que siente. Y esa diferencia es todo. Imagina esto. Le dices a esta persona que el vuelo se canceló, que van a llegar 5 horas tarde, que el plan completo se cayó. Y esta persona simplemente se encoge de hombros. Bien, más tiempo para comer algo con calma. Y no lo dice con resignación, no lo dice con tristeza disfrazada de aceptación. Lo dice genuinamente, porque genuinamente lo ve así. Y la primera reacción de la mayoría es pensar que algo está mal en esta persona, que es demasiado pasiva, que no le importa lo suficiente, que debería estar más molesta. Pero eso es exactamente el error que casi todos cometen al analizar este tipo de calma. Esta persona no está siendo pasiva, esta persona está siendo extraordinariamente activa en algo que la mayoría nunca practica. Está eligiendo activamente dónde pone su energía. Está tomando una decisión consciente en tiempo real de no gastar recursos mentales y emocionales en algo que no puede cambiar. Eso no es rendirse, eso es precisión, es eficiencia emocional llevada a su máxima expresión. Los psicólogos tienen un nombre para el mecanismo detrás de esto. Se llama aceptación radical. Y suena simple, y es absolutamente lo contrario de simple. La aceptación radical no significa que te guste lo que pasa, no significa que no prefieras que las cosas fueran diferentes. Significa que no peleas con la realidad. Significa que no gastas energía en resistir lo que ya ocurrió o lo que no puedes controlar. Significa que tu punto de partida siempre es lo que es, no lo que debería ser, no lo que esperabas que fuera, lo que es. Y desde ese punto de partida, te mueves, decides, actúas, sin el peso extra de la resistencia, sin el costo adicional de estar peleando mentalmente contra una realidad que no va a cambiar porque tú la rechaces. Y eso libera una cantidad de energía que es difícil de calcular hasta que lo experimentas. Piensa en cuánta energía mental gastas en una semana peleando con realidades que no puedes cambiar. El tráfico que ya está ahí, la reunión que ya fue mal, la decisión que ya se tomó, la conversación que ya tuvo lugar, el error que ya ocurrió. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos recursos? ¿Cuánta capacidad mental se consume en resistir lo que ya es? La persona con calma genuina no hace eso, no porque sea superior, no porque tenga una capacidad especial que otros no tienen, sino porque en algún punto, consciente o inconscientemente, aprendió que esa resistencia no cambia nada, excepto su propio estado interno, y decidió que no valía la pena. Y hay algo más en este tipo que es igualmente crucial entender. Esta persona no personaliza los problemas, y eso es más raro de lo que parece. La mayoría de las personas, cuando algo sale mal, inmediatamente empieza a buscar lo que eso dice sobre ellas. El proyecto falló, ¿qué dice eso sobre mi capacidad? La relación terminó, ¿qué dice eso sobre mi valor? La oportunidad se perdió, ¿qué dice eso sobre mi inteligencia? Convertimos los eventos externos en ataques internos. La persona con calma genuina no hace eso.
No porque sea desapegada, sino porque ha desarrollado una separación entre lo que pasa y lo que eso significa. Lo que pasa es lo que pasa. Lo que eso significa sobre quién soy es una historia que yo elijo contar o no contar. Y esa persona elige no contarla, o contarla diferente, o no tomarse tan en serio la historia que el miedo querría contar. Esto es lo que los psicólogos llaman reencuadre cognitivo, la habilidad de cambiar la perspectiva desde la que interpretas un evento, sin cambiar el evento. Y la persona con calma genuina lo hace de forma tan natural, tan automática, que ya ni siquiera parece un proceso, simplemente ocurre, como una segunda naturaleza, como si su cerebro tuviera configurado por defecto encontrar el ángulo desde el que la situación es manejable, desde el que hay algo que aprender, desde el que hay una oportunidad dentro del problema. Y esto no es optimismo ingenuo, no es ignorar lo negativo, es una habilidad entrenada, una capacidad que se construye con tiempo y con práctica, con miles de pequeñas decisiones de no dejarse arrastrar por la narrativa de la catástrofe, con miles de pequeños momentos de elegir la perspectiva útil sobre la inútil, con el hábito constante de preguntarse ¿qué puedo hacer aquí?, en lugar de ¿por qué me pasa esto a mí? Y hay algo más en este tipo que casi nadie menciona. La persona con calma genuina confía en algo. No necesariamente en un sistema religioso o espiritual, aunque puede ser eso. Confía en que las cosas tienen una forma de resolverse, en que si pone su mejor esfuerzo en lo que puede controlar, lo que no puede controlar eventualmente encontrará su forma, en que no todo tiene que ser resuelto ahora, en que la incertidumbre no es el enemigo, sino simplemente el estado natural de las cosas. Y esa confianza, esa capacidad de tolerar la incertidumbre sin que produzca angustia constante, es quizás el elemento más raro y más poderoso de los 4 tipos. Porque vivimos en un mundo diseñado para producir exactamente lo contrario, un mundo diseñado para hacerte sentir que si no tienes el control de todo, si no sabes exactamente qué va a pasar, si hay incertidumbre en algún área de tu vida, entonces hay un problema urgente que resolver ahora mismo. Y esa presión constante de control y certeza es una de las fuentes más grandes de ansiedad en el mundo moderno. La persona con calma genuina se salió de esa trampa, no con fuerza de voluntad, con comprensión, con la comprensión profunda de que la certeza absoluta es una ilusión, que el control total es imposible, y que gastar la vida percibiendo ambas cosas es la forma más segura de no vivir la vida que tienes. Ahora viene la pregunta que importa, y es la que pocos se hacen honestamente. ¿Cuál eres tú realmente? No el que quisieras ser, no el que te gustaría presentar en público, no el que aparece en tus mejores momentos. ¿Cuál eres cuando todo se cae? ¿Cuál eres cuando nadie te está mirando? ¿Cuál eres a las 3 de la mañana cuando algo salió mal y no hay nadie a quien llamar? Y quiero que pienses en esto de verdad, porque la respuesta importa más de lo que parece. Porque la mayor parte de la gente, cuando se hace esta pregunta, descubre que no es puramente uno de los 4 tipos, que hay elementos de varios mezclados, que en el trabajo es una cosa y en las relaciones es otra, que en situaciones de presión baja funciona de una forma y en crisis reales funciona de otra completamente diferente. Y eso es normal, eso es humano. Nadie encaja perfectamente en una sola categoría. Pero hay uno que domina, hay uno que es el patrón de respuesta por defecto, el que aparece primero, el que se activa solo cuando no hay tiempo para pensar. Y ese es el que vale la pena identificar. Porque ese es el punto de partida real, ese es donde estás ahora, y saber dónde estás ahora es la única forma de saber hacia dónde quieres ir, y hacia dónde vale la pena ir. Porque hay algo que quiero decirte sobre los 4 tipos antes de terminar, algo que no aparece en la mayoría de las conversaciones sobre este tema. Ninguno de los 4 tipos es el destino, ninguno es permanente, ninguno te define para siempre. Los tipos no son identidades fijas, son patrones. Y los patrones se pueden cambiar. El que finge calma puede aprender a tener menos distancia entre la máscara y lo que hay debajo. Puede aprender que en algunos contextos no necesita la máscara, porque el peligro que la generó ya no existe. El sobreviviente entumecido puede aprender a soltar la armadura de a poco. Puede aprender que la capacidad de ser afectado no es debilidad, sino vida. Que poder ser movido por algo, emocionado, asustado, sorprendido, es parte de estar completamente presente en la propia existencia. El estratega hiperanalítico puede aprender que no todo requiere un plan, que hay situaciones donde la mejor respuesta es simplemente estar, sin procesar,
sin anticipar, sin prepararse, solo estar. Y que eso no es abandono del control, es una forma diferente de control, el control de soltar. Y el que ya tiene la calma genuina puede aprender a sostenerla en situaciones donde todavía se le escapa, a reconocer cuando el ego vuelve a ser personal lo que no lo es, a notar cuando la resistencia vuelve a aparecer y a recordar que tiene la opción de no seguirla. Todos los tipos son puntos en un espectro. Todos son puntos de partida válidos. Todos tienen algo que enseñar sobre cómo una mente humana aprende a sobrevivir. Y todos tienen algo que aprender del siguiente nivel. Pero hay algo que une a los cuatro, algo que todos los tipos de calma tienen en común, independientemente de su origen. La calma, cualquier calma, genuina o fingida, estratégica o ganada con dolor, es una elección. No siempre consciente, no siempre fácil, pero siempre una elección. El que finge elige cómo se muestra. El sobreviviente eligió, aunque no siempre conscientemente, seguir después de que todo se rompió. El estratega elige prepararse en lugar de esperar al pánico. Y el que tiene calma genuina elige cada día, en cada momento difícil, no pelear con lo que es. Son 4 elecciones diferentes, 4 caminos distintos al mismo lugar, y el punto de llegada es el mismo para todos. La capacidad de seguir funcionando cuando el mundo no funciona. La capacidad de mantener el rumbo cuando todo se mueve. La capacidad de ser la persona que elige cómo responde en lugar de simplemente reaccionar a lo que llega. Eso es la calma, no la ausencia de tormenta, la capacidad de moverte dentro de ella sin perder quién eres. Y si hay algo que llevarte de aquí, que sea esto. La próxima vez que todo se caiga, la próxima vez que el caos llegue sin avisar, la próxima vez que sientas la presión subir y el control bajar, no te preguntes cómo puedes calmarte más rápido. Pregúntate desde cuál de los 4 tipos estás respondiendo ahora mismo. Porque cuando sabes desde dónde estás respondiendo, cuando puedes nombrarlo, cuando puedes verlo con claridad, algo cambia. El patrón automático se interrumpe. Y en esa interrupción hay un espacio, pequeño, momentáneo, pero real. Y en ese espacio puedes elegir diferente. Puedes responder desde el tipo que quieres ser en lugar del que el miedo activa automáticamente. Eso es todo lo que se necesita. No perfección, no transformación instantánea, solo ese espacio, ese momento de claridad donde el hábito se pausa y la elección aparece. Porque fake it long enough, decía el original, finge lo suficiente tiempo y un día simplemente se vuelve real. Y hay verdad en eso, más de lo que parece. Porque lo que practicas se convierte en lo que eres. Lo que repites se convierte en lo que ocurre automáticamente. Lo que eliges hoy, aunque cueste, aunque se sienta forzado, aunque no se sienta genuino todavía, construye el patrón de mañana. Así que elige bien, no solo cuando es fácil, especialmente cuando no lo es. Porque ahí, en los momentos donde más cuesta elegir la calma, es exactamente donde se construya.